Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Soy el Padre Arturo Cornejo y les saludo aquí desde María Visión para todos ustedes hasta sus hogares, donde me hacen el gran favor de ver esta bendita señal. Este es el programa número 5 de los temas que estamos tratando sobre el sacramento de la penitencia o confesión, como ustedes le llamen. Bienvenidos. Hemos tratado en estos temas que hemos dado con ustedes sobre el tema de la penitencia. Este es el quinto programa y vamos a hablar ahora de las diversas formas que existen sobre la penitencia. Fíjense que muchas personas creen que la penitencia es rezar 10 Padres Nuestros o un credo o rezar un rosario. Esas son penitencias muy nuevas y que se han limitado al cumplimiento de la penitencia impuesta por el sacramento de la conversión o de la confesión. Pero al principio en la iglesia no fue así. Había muchas penitencias porque los pecados, claro, siguen siendo muy graves. El pecado siempre ha sido grave, pero anteriormente el sacramento de la confesión como lo tenemos ahorita no estaba exactamente así. Fue cambiando a lo largo de los siglos y vamos a entender cómo fue al principio, cómo se fue modificando y cómo llegó hasta nuestros días de esta manera concreta como la tenemos a través de una confesión de boca o una declaración ante un ministro de la iglesia. El Padre Arturo, cuando da un tema, siempre tiene que basarse en un documento oficial de la iglesia. En este caso, este libro que tengo aquí se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Este libro es, después de la Biblia, el libro más importante que todos los católicos tenemos como base de la doctrina oficial de la Iglesia. Por lo tanto, cuando ustedes y yo abrimos nuestro catecismo, que por cierto es muy barato, ojalá que lo puedan adquirir, cuesta 100 pesos, más o menos $5 americanos, es muy barato para cualquier bolsillo, yo creo que lo puede alcanzar. Les serviría mucho tener su catecismo en mis programas para que junto conmigo estudiemos el catecismo. ¿Cómo se estudia el catecismo? Pues leyéndolo. ¿Y cómo se lee? Por números. ¿Y quién me puede ayudar, padre? Yo te ayudo aquí en mis programas. Compra tu catecismo y lo vamos a leer. Estamos en el número 1434 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Hay que recordar que el catecismo no se maneja por versículos o por capítulos o por páginas, no es cualquier libro. Es un libro que se maneja por números. Cada párrafo del catecismo es un número. Vamos a ver, dice, la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas, así es. O sea, una persona puede hacer una penitencia dejando de comer ciertos alimentos o ayunando, o también haciendo una peregrinación caminando a cierto lugar, o podemos hacer penitencia de muchísimas maneras, pero una penitencia muy eficiente es la penitencia interior o la penitencia exterior. No hay otro tipo de penitencias. Por lo tanto, las penitencias más sobresalientes, aquí lo dice, la Escritura y los padres de la Iglesia, estamos hablando de la Sagrada Tradición de la Iglesia, insisten sobre todo en 3 formas. Hay muchas manifestaciones de penitencia, pero hay 3 formas que engloban a todas las demás. ¿Cuáles son esas 3 formas, padre? El ayuno, la oración y la limosna. Fíjense nomás. Estas 3 aparecen en la Biblia: el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno, que es la privación de ciertos alimentos o de todos los alimentos. La oración, que incluye a aquella persona que se pone a orar delante de Dios de diferente manera, cantando, alabando, sentados, rezando, etc. Y la última forma es la limosna, aquel que se desprende de algo que tiene, de un bien, de un dinero, para dárselo a alguien que lo necesita más. Muy bien. Pero vamos a analizar con más detenimiento esto. ¿Qué les parece? Con más detenimiento esto. ¿En dónde aparece, padre, esto de la oración, el ayuno y la limosna? Aparece en el libro de Tobías, capítulo 12, y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, 1, 8. Ahí están. Para los hermanos separados que dicen, ¿de dónde este curita da tantos temas y tantas cosas? Está en la Biblia, no es cosa mía. No es cosa mía. Busque en su Biblia, léalo en su Biblia y verá que no estoy mintiendo. Vamos a lo que sigue. Dice, la oración, la limosna y el ayuno que expresan la conversión con relación a sí mismo. Así es. Con relación a sí mismo, ¿cuál es esa penitencia? El ayuno.
El ayuno al único que va a hacer foguearse es a uno mismo. Yo cuando ayuno domino mis instintos naturales, uno de los más naturales, que es el alimento. Dice, otra forma es la dominación en relación con Dios, la oración. La oración que se hace a Dios, esa es la otra penitencia, es la manifestación de la penitencia hacia Dios. Y la otra es con relación a los demás, la limosna. Cuando yo doy una caridad, cuando yo comparto comida, cuando doy una colecta, cuando apoyo a una obra que la iglesia emprende, entonces estoy haciendo una penitencia con los demás. Por lo tanto, la oración es una penitencia ante Dios. El ayuno es una penitencia a mí mismo, una dominación de mí. Y la limosna o caridad es una penitencia hacia los demás. La caridad que domina los impulsos de la envidia, de la avaricia, de la codicia, de todos esos pecados capitales que existen. Pero vamos a ver más. Estas son las tres manifestaciones, o las tres formas. Manifestaciones, cada una se manifiesta de diferente manera. Dice, junto a la purificación radical operada por el bautismo o por los mártires, o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo. A ver, habla de que hay dos maneras de borrar los pecados en una persona, dos maneras muy eficientes marcadas en la Sagrada Escritura. El primero es el bautismo. Yo, por medio del bautismo, cuando lo recibo, se me borran todos los pecados de manera automática. Número 2, el martirio. Cuando una persona derrama su sangre por la causa de nuestro Señor Jesucristo, se le perdonan todos sus pecados. Los pecados que existen en la persona se le borran absolutamente. Por ejemplo, yo les voy a platicar, cuando la iglesia busca beatificar a un hombre o a una mujer que fue martirizado por la causa de Dios, entonces esta persona no necesita un milagro para obtener la beatificación en la iglesia. Automáticamente pasa porque por el martirio se lavan todos los pecados cometidos por esta persona. Vamos a ir a un corte y regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Bueno, les decía que en el episodio pasado, en este tramo pasado, en este pedacito que tuvimos de programa pasado, hablábamos del martirio como una opción, junto con el bautismo, de obtener el perdón de los pecados en esta vida. ¿Por qué, Padre, el martirio es la manifestación del perdón de los pecados? Nuestro Señor Jesucristo va a decir, no hay mayor amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por lo tanto, quien derrama su sangre por la causa de Cristo, por amor al prójimo, hace el acto heroico más grande que existe en un cristiano, que es dar su propia vida por la causa del Evangelio o por la causa de los demás. Por eso la iglesia beatifica a los mártires de manera inmediata. No se tienen que hacer muchos estudios de la vida de la persona, sino fijarse en el acto del martirio que existe en la persona. Pero aquí dice de que aparte del bautismo y el martirio, hay otras formas de obtener la remisión de los pecados. Hay otras formas que a lo largo de la historia se han dado. La primera, dice, es junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, es también los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo. La persona que es capaz de ir a pedirle perdón al prójimo. Se necesitan muchos pantalones. Disculpen que estamos en fiestas aquí en mi parroquia y tenemos cohetes. Las personas que son capaces de ir a pedirle perdón al prójimo después de haberlo ofendido. Otra cosa muy importante es las lágrimas de penitencia. La persona que llora también por su dolor. Siguiente, la preocupación por la salvación del prójimo. Aquella persona que se preocupa porque otro se salve. No solamente me quiero salvar yo, voy a hacer lo posible por salvarte a ti. Una persona que a otro le explica, le enseña, lo lleva a la iglesia, lo jala para que haga la voluntad de Dios, pues es una persona capaz
de también obtener el perdón de sus pecados. Fíjense, yo no sabía casi ni esto, ni me acordaba. Una persona que se preocupa por evangelizar a otro, por enseñarle las cosas de Dios a otro. Muy importante también eso. Otra cosa importante es la intercesión de los santos. ¿Los santos no nos pueden perdonar los pecados? No, pero sí interceden por nuestra salvación. Un santo es aquella persona que ya está en el cielo, glorificando a Dios, viendo a Dios por su vida, por sus buenas costumbres y que Dios ya lo salvó y que puede interceder por nosotros. Por eso nosotros le podemos pedir a un santo que pida por nosotros ante Dios nuestro Señor. Y lo otro es la práctica de la caridad. Aquella persona que da caridad, que dona algo, que coopera en algo, que se regala, que da lo que tiene para otros, esa persona también puede obtener el perdón de sus pecados, que cubre multitud de pecados. Así es, en la carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 8, habla de todo esto que les acabo de decir, las maneras de la penitencia, que incluyen el ayuno, la oración y la limosna en estas formas. Pero vamos más adelante, dice: la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación. Así es. No puede haber un solo gesto. Cuando una persona pide perdón, cuando se convierte, cuando cambia, son gestos, son manifestaciones del perdón que Dios da. Dice, la atención a los pobres. Hay personas que atienden a los pobres y lo hacen de manera muy desinteresada. Atender a los pobres, a los que no me pueden pagar el favor. Porque si yo atiendo a alguien que me paga el favor, pues ya no hago nada, ya quedo pagado. Tiene que haber favores que no te los pueda pagar nadie. La otra cosa muy importante es también, dice, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho. Dice, la defensa y la justicia y el derecho. Dice, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos. Aquí viene algo muy importante. Cuando yo reconozco mis faltas ante los demás, también es un acto de penitencia. También, imagínense, no es vergüenza, pero pararme delante de los demás y decirles, tengo este pecado y tengo este pecado y tengo este otro pecado. Bueno, otra cosa también dice, la revisión de la vida. Cuando yo me pongo a revisarme, mi examen de conciencia, ahí está también el examen de conciencia, es parte del perdón de los pecados. Claro que no va a suceder el perdón solo porque pienses en lo que has hecho, tienes que ir a confesarte. Y dice, la dirección espiritual, un sacerdote o un guía que me ayude en este perdón, bueno, pues voy a recibir yo el perdón de mis pecados, no, pero la dirección, como su nombre lo dice, me va a dirigir, me va a decir por dónde darle y por dónde no darle. Por eso se llama dirección espiritual. De todos mis impulsos espirituales, Dios me va a guiar. Dice, la aceptación de los sufrimientos. Hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que no podemos evitar. Una de ellas es el sufrimiento por algo que no hicimos o por una enfermedad. Cuando no renegamos, cuando aceptamos los sufrimientos, es otra manifestación de penitencia. La persona que reniega, pues ya qué penitencia es esa, si está renegando, está gritando, está hablando. Dice, el padecer la persecución a causa de la justicia. Cuando una persona se pone a hacer las cosas bien delante de Dios y por esa causa la persiguen, hablan de ella, la injurian, le levantan falsos testimonios, acuérdense de nuestro Señor Jesucristo, dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa digan cosas falsas de ustedes, hablen de ustedes, los lleven ante los tribunales, los odien o les causen algún daño. Eso va a ser causa también de que el perdón de los pecados comience a darse. Dice, tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Todos los días tiene sus cruces, todos los días tiene sus tristezas, todos los días tiene sus alegrías, pero también todos los días tiene un apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que estén muy atentos al próximo episodio que sigue ahorita. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Me da mucho gusto que sigan aquí con nosotros en esta tercera parte de nuestro programa. Este es el programa número 5, número
Sí, número 5, que estamos hablando sobre la penitencia. Estamos tratando ahorita el tema de cuántas penitencias existen, cómo se daban las penitencias antes de que el sacramento de la penitencia lo tuviéramos como lo tenemos ahorita. Siempre ha existido el sacramento de la penitencia, pero hoy lo tenemos de una manera muy ordenada y muy sofisticada. Al principio la gente no sabía cuál era el sacramento de la penitencia y pues ellos hacían penitencia simplemente. Vamos a ver qué más dice el catecismo. Otra penitencia muy común era la Eucaristía y la penitencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice, la conversión y la penitencia diaria se encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo, que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Así es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de los pecados mortales. Una persona que se confiesa, pero que no comulga, es como la que va con el médico, pero no se toma la medicina. En pocas palabras, ¿ya me entendieron? Una persona que va y se confiesa, pero no llega a la comunión, es como aquella que se toma no se toma la medicina, solamente va con el doctor para que le diga cuál es el mal, pero no quiere hacer caso, entonces no se va a curar. La penitencia, el sacramento de la penitencia, con el sacramento de la primera comunión, van de la mano, uno con otro. No podemos despegarlos. Obviamente, la persona que comulga estando en pecado mortal es como una persona que hace pecado también al comulgar. Hay que recordar que la persona que comulga en pecado mortal hace un sacrilegio cuando comulga. No debemos de comulgar solo por la costumbre o solo porque tenemos ganas. Es muy importante que sepan todos ustedes esto. El sacramento de la penitencia lleva a la Eucaristía. Y si no hay penitencia, la Eucaristía no debería de ser comulgada, porque cometemos pecado mortal, grave, de condenación eterna. Vamos a lo que sigue, dice, la lectura de la Sagrada Escritura. Fíjense cómo una penitencia muy común en nosotros es la lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro. Todo acto sincero de culto o piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. No perdona los pecados, pero contribuye para que estos pecados puedan ser perdonados. La lectura de la Biblia, y si es guiada la lectura de la Biblia, así como en YouTube, que tengo un curso bíblico, ojalá que lo puedan seguir, pues es más fácil leerla cuando alguien te guía que cuando solo la lees tú por voluntad propia. La siguiente cosa es la liturgia de las horas, las oraciones oficiales que la iglesia tiene, del Padre Nuestro también. Todo acto sincero del culto o piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de los pecados. Vamos a lo que sigue. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico. Antiguamente los viernes eran propicios para recibir el ayuno y la abstinencia. La abstinencia sigue siendo obligatoria todos los viernes de Cuaresma, no comer carnes rojas, abstenerse de las comidas muy suculentas o fuertes en los viernes de la Cuaresma. Pero antiguamente se obligaba el ayuno toda la Cuaresma y sobre todo los viernes de Cuaresma. Hoy el ayuno se ha restringido a 2, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Solo esos días es obligatorio ayunar. La abstinencia obliga todos los viernes de Cuaresma. Bueno, otra cosa muy importante que ustedes deben de tener en cuenta es lo siguiente. Habla aquí de los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico. Son momentos fuertes de la práctica penitencial. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales que son varios días de aislamiento del mundo común para estar en las cosas de Dios reunidos. Muy importante que sepan ustedes estos ejercicios espirituales que se pueden dar en los sacerdotes, pero también en los laicos. Es el alejarse del mundo para estar en la presencia de Dios. También existen, dice, las peregrinaciones como signo de penitencia, la gente que se va caminando a cierto lugar haciendo sacrificio, porque los que llegan en carro, pues ¿qué peregrinación es esa? Pues eso
hasta yo lo puedo hacer o cualquier pecador lo puede hacer, pero la persona, yo admiro mucho a la gente que se va caminando a cierto lugar y van haciendo oración y van cantando y van rezando y llegan y se confiesan y comulgan como debe de ser, ¿no? Esto es lo que la iglesia pide. Y también dice las liturgias penitenciales, cuando los sacerdotes convocamos a la gente, nos reunimos varios para hacer la penitencia, y también dice las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna. La persona que es caritativa, pues también hace méritos para obtener el perdón de sus pecados, tanto la caridad a la iglesia como la caridad a los pobres. También la comunicación cristiana de los bienes. Así es, cuando ayudamos a un pobre, a uno que está más amolado que yo, también eso hace que una persona vaya preparándose para el perdón de sus pecados. Algo que también tenemos que tener en cuenta es el proceso de la conversión y la penitencia. Fue descrito maravillosamente por Jesús en el Hijo Pródigo. No sé si ustedes se acuerdan de esa maravillosa parábola, explicación, como ustedes le quieran decir, del Hijo Pródigo o del Padre Amoroso. Aquí podemos entender, dice, que es el Padre misericordioso, la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema de que el hijo se encuentra por haber depilado la fortuna. Así es, el Hijo Pródigo somos todos ustedes y yo. El Padre Amoroso es nuestro Padre, Señor, dador de toda vida, de todo bien. Nos dio todo. Le pedimos la herencia y nos la dio. Fuimos y lo despilfarramos. Regresamos y el Padre Amoroso no nos condena, nos perdona. Pero ¿qué necesita el Padre Amoroso para perdonarnos? Que el Hijo se arrepienta de sus pecados, se dé cuenta de la porquería en la que anda metida y conceda a Dios que le dé el perdón. Por lo tanto, la parábola del Hijo Pródigo es aquella obra maravillosa del Evangelio que explica de manera fabulosa la penitencia dada por los pecadores. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes aquí a través de María Visión. Soy el Padre José Arturo López Cornejo. Les mando un saludo desde mi parroquia a todos ustedes hasta donde se encuentren. Yo también doy temas en Facebook, en YouTube. Los pueden encontrar en las redes sociales como Padre Arturo Cornejo. También les mando un saludo a todos ustedes a través de WhatsApp, donde me pueden encontrar. Que Dios me los bendiga y los cuide de todo corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.